Bueno, julio está acá, a la vuelta. La semana que viene será julio. Habrá que ver. Está asomando. Claro, cuánto tiempo de julio avanza hasta que se vuelvan a sentar. Mientras esto ocurría en un lado, en otro, la legislatura se aprobaba por unanimidad, al menos en una de las cámaras, este proyecto que exceptúa del tope salarial previsto por la Ley de Sueldos Provincial a una veintena de profesionales médicos. El contexto es este. Es un tema que venimos acarreando los mendocinos, o lo viene acarreando particularmente el sector de los médicos con el Poder Ejecutivo de hace 9 años. Esto hay que decirlo así, fue en el año 2013, 2014 aproximadamente, cuando el gobierno de Francisco Pérez avanzó fuertemente en una ley de tope salarial que el sector de la salud fue cuestionando primero administrativamente y después lo llevó a la Suprema Corte de Justicia. Y pocos meses atrás, la Suprema Corte de Justicia, después de tanta agua que fue corriendo debajo del puente, declaró constitucional la ley de tope salarial aquí en Mendoza. Es decir, ¿esto qué significa? Lo que hemos dicho tantas veces, que en el ámbito de la administración pública ningún funcionario ni ningún empleado puede cobrar más que el gobernador, a excepción del asesor de gobierno, el fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, el presidente del Tribunal de Cuentas y, por supuesto, fuera de lo que es el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que es la justicia en todo sentido, con los cortesanos y los jueces en verdad, pero no en el ámbito del Poder Ejecutivo. Había 120 profesionales médicos que venían cobrando por arriba de lo que cobraba el gobernador hasta hace poco tiempo atrás. Y unos 29 aproximadamente habían interpuesto una cautelar en la justicia, un amparo, y por el cual ellos venían cobrando más que el gobernador. Hasta que finalmente la Suprema Corte dijo, mire, esto es constitucional, se acabó la discusión. Entonces, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Ni siquiera envió un proyecto de ley, dijo, a través de un decreto nosotros vamos a pedir excepción de algunos profesionales médicos porque es cierto que están en situaciones, en áreas muy críticas, son intensivistas, terapistas, están en áreas de cardiología en el Hospital Central, en el Fermital, lo vamos a estar viendo en una placa, se nos están yendo, esto sucedió después de la pandemia, se iban a San Luis, se siguen yendo a San Luis. En San Luis están cobrando un poco más, pero van y hacen una guardia y vuelven. En general eso es lo que está pasando en solo un hospital, que es el famoso hospital que se ve cuando uno va hacia el este. A la derecha en la ruta 7, yendo hacia el este. Es un estadio de una monumental estructura metálica blanca. Ese es el Carrillo, ¿no? Bueno, allí son tentados los médicos mendocinos para hacer algunas guardias y cobran realmente mucho más que lo que cobran aquí. Desde el gremio dice son 800.000, 700.000, 1 millón de pesos. Son contratos basuras, ellos los reconocen, se paga absolutamente en negro, dice, pero la plata es la plata, y se van a otras provincias, pero van y vuelven. El problema es cuando ya no puedes competir, en Chile nomás te están pagando, dicen los médicos, $1.000 la guardia, $1.000 la guardia en Chile, que se maneja en otra escala. Es otro país, eventualmente, y otro mundo, fuera de lo que pasa en la Argentina, es como ir a Europa particularmente. Entonces, ¿qué pasó? Y acá vamos a lo que ocurrió hoy. Finalmente el Ejecutivo hizo un proyecto de decreto y lo mandó a la legislatura para que sea ratificado en la legislatura, y eso fue lo que ocurrió hoy con la Cámara de Diputados. Hubo discusión allí, pero en general, unánimemente todos dijeron, sí, efectivamente, hay que exceptuar a 24 profesionales médicos. Esto tiene que pasar al Senado, y en el Senado va a ser ratificado, y una vez que sea ratificado, estos profesionales van a estar cobrando ¿cuánto? Entre 800 y 900.000 y hasta 1 millón de pesos. ¿Cree que lo vemos acá en una placa? Esto para tener visiblemente dónde están estos profesionales, por área y por hospital. Hasta incluso en el decreto están los nombres y apellidos de estas 24 personas. En el Hospital Noti, terapia intensiva y cardiología. Aquí está centrado quizás el área más crítica de la salud pública en Mendoza. Pero que además estamos hablando de prestaciones de pediatría. Absolutamente. Es son muy poquitos. sensible. ¿Sabés cuántos hay de pocos? estos? 29. 29, y están todos concentrados en el Estado. Hay solamente una terapia intensiva pediátrica, fuera de lo que es el ámbito del Noti, que es la del Español. Y la del Español, hace una semana, un poquito más, tuvo que cerrar también por la cantidad de gente que estaba en la guardia, ¿no? No hay médicos y demás. Entonces,
se van repartiendo entre, la concentración está en el sector público. El central tiene 5 y acá se ha incorporado, fuera de lo que es el área de pediatría, la cardiología y el trasplante medular, que es uno de los únicos del interior del país, sino el único que hay de este lado del país hacia el oeste. Entonces se han incorporado 5 profesionales que trabajan todo el día, dicen. Mirá, a ver. y sumamos más médicos de cuidados intensivos pediátricos en la clínica Fleming, que es la que abastece de atención sanitaria a los afiliados de OSEP. ¿Está bien eso? Sí, de sí, OSEP, claro, OSEP. OSEP. Esto es OSEP. Esto es OSEP. Esto es lo único que hay. Esto hasta ahora de los exceptuados. El sindicato dice, pero escúchenme, somos todos acá médicos que tendríamos que cobrar mucho más. ¿Y cuál es el argumento del Poder Ejecutivo? El argumento del Poder Ejecutivo es que son exclusivamente esto que te mostrábamos recién, los que están en la trinchera, en el área crítica. Y acá viene el otro argumento político, si querés también, que tienen los dos. El gobierno cree que el sindicato quiere incorporar a coordinadores de hospitales, a otros, por ejemplo, y el gobierno entiende que hay profesionales médicos que están haciendo trabajos de gestión, que no están en la terapia intensiva, hacen trabajos administrativos. Y entonces AMPRO, con algo de razón, les dice, ¿y por qué les dan mayor dedicación? Además van acumulando, por el ítem de antigüedad, les dan mayor dedicación y más horas para que trabajen. Bueno, también debiesen cobrar lo que van a cobrar estos profesionales a partir de la ratificación que haga el Senado la semana que viene, seguramente cuando se trate esto, o de manera inmediata. Es un tema que del cual se va a seguir hablando y mucho, porque se mezcla con la discusión paritaria, y esto lo está desconociendo el gremio, porque el gremio dicen acá, esta es la dedocracia, dice el gremio. Acá, fíjense, es una delgada línea en la que también avanza el gremio, probablemente con conflictos internos. Dice, acá hay gente cercana al gobierno. 24 nombres que están de este lado de la línea y más de 70 del otro lado. Por más cercanía, empatía, dice, nos lo tendrían que dar a todos. Me parece que requiere de todo. De agarrar el toro por las astas definitivamente en un problema que es mundial, ¿eh? Es mundial. La falta de estos especialistas es mundial. ¿Sabés cuál es el problema de Mendoza? Que ya lo hemos charlado. La falta de una ley. De ley de ayornada sueldo. La ley de sueldo a los dice, tiempos que corren. Claro, se lavan las manos y dice, la ley de sueldo es el tope salarial. No, el problema es lo que cobra el gobernador. Ese es el problema. Insistimos con esto. Un gerente, un tipo que maneja 800.000 millones de pesos y está cobrando 600, 700.000 pesos por mes.